Estamos en el marco del tercer Congreso de Ciberseguridad, llegamos ya a la jornada final en este tercer Congreso que durante 3 años consecutivos Foro Santander ha llevado a cabo para toda Iberoamérica, dilucidando y exponiendo un panorama de lo que le espera a la región, a los diferentes países, a las diferentes organizaciones en materia de ciberprevención, de ciberdefensa y por supuesto de ciberataques. Ahora me es un honor tener a nuestra última conferencista de la jornada, a Esther Riverol, quien es la CEO de Oldatum, una compañía líder en el mercado mexicano, habitual conferencista en eventos especializados y también columnista destacada de una de las revistas de negocios más importantes de América Latina. Esther, un gusto saludarte. Bienvenida al tercer Congreso de Ciberseguridad. A ver si tenía Esther por ahí, pero se me fue. Estoy aquí, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente, Esther, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Rey, bienvenidos y mil gracias por la invitación. He podido entrar en ciertos momentos a la sesión. Les pido disculpas si no me oigo súper bien, pero no estoy en la mejor red, pero estoy con la mejor actitud, que eso es lo más importante. Entonces, vamos a comenzar. La verdad es que ha sido súper interesante. ¿Ya se ve ahí mi pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto, déjenme colocarla para el modo de screen. Listo. La verdad es que varios de los conferencistas anteriores han platicado muchas de las cosas que bueno, vienen siendo repetitivas, pero es importantísimo. Y este tema de la evangelización. Yo creo que el tema de ciberseguridad definitivamente es una de las estrategias y hay que evangelizar a toda la organización y a todos, ¿no? Entonces, Oldatum somos una empresa mexicana, creada hace poco, hace 6 años, y la verdad nos hemos encontrado con cosas muy interesantes que nos han hecho crecer, pero lo que para nosotros es muy, muy importante es que nos dedicamos a todo el tema de gestión de datos, desde que nace el dato hasta que lo volvemos algo que dé conocimiento y que dé sabiduría a las personas. Entonces, imagínense la ciberseguridad, qué tan importante es. Los datos hoy se dice que son el petróleo, que es el activo más importante, etcétera, pero sí nos encontramos con que todas las empresas estamos trabajando en entender cómo vamos a hacer en esta nueva era digital y sobre todo después de la pandemia para proteger esta información. Un dato en una base de datos libre quizás no nos dé información, pero con toda la tecnología y todo lo que estamos haciendo en gestión de datos, esos datos están empezando a tener contexto, están dando información. Antes habían datos regados por todas partes. Hoy en las estrategias se está haciendo unas estrategias de integrar toda la información, de enriquecer los datos, de conseguir la información, enriquecerla, tener un dato de contacto perfecto, de producto, de todo. Entonces, la ciberseguridad se vuelve un tema fundamental como parte de la estrategia de la gestión de los datos, no nada más el valor monetario que se puede sacar, sino si esta estrategia de ciberseguridad, pues los debemos proteger, ¿no? Ahora, quiero contarles algo que yo siempre a mí me encanta estar buscando estadísticas, riesgos, ver qué es lo demás dicen, estudiar todo el tiempo, escuchar y aprender de los demás, porque es lo que te da una mentalidad a tomar decisiones sobre hacia dónde vas, ¿no? Y en mi gente que trabaja conmigo en todo el tema de redes y todo, hemos encontrado en diferentes fuentes que estos son algunos de los principales riesgos de ciberseguridad para este año y ya los han hablado mucho, pero creo que una de las cosas que veo más es el tema de los mails de phishing, porque me parece que hasta las empresas del cibercrimen tienen una organización bien dada hasta con recursos humanos, bonos y todo, porque o sea, hacen un análisis de mercado, te buscan y ahorita hay phishing de todo. O sea, yo como empresaria he recibido phishing con respecto a una factura que no fue cobrada o que no fue pagada y mi actuar sería darle clic porque soy empresaria, entonces me interesa esa parte de la factura, pero teniendo la conciencia ya no lo hago porque sé que ese no es mi cliente o se me hace raro ver cómo que es esto, ¿no? Pero nos toman en las prisas de la vida
y luego le das clic, y muchas veces hasta en el celular, ¿no? Porque también toman en cuenta ese acelere que tenemos hoy, en donde vivimos tan rápido que a veces no nos sentamos a pensar en lo que recibimos y simplemente, pues, o sea, le damos como naturalmente, ¿no? Tenemos 1000 correos, 1000 cosas, ¿no? La cadena de suministro, y voy a hablar un poco más adelante, es súper importante porque también así como hay mucha vulnerabilidad con los empleados, también una empresa grande puede tener un problema muy grande al compartir información ahora digitalmente con su cadena de suministro y a través de un proveedor mismo pueden entrar a su empresa. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con clientes que nos piden estar certificados en la ISO 27000 y nos dan una serie de cosas y me da muchísimo gusto porque si eso lo hiciéramos todo en nuestra cadena, tanto con clientes, partners y todo, y al menos abrirías los ojos y dirías dentro de la norma, híjole, estoy tan malo también que vas aprendiendo y como empresa nueva, créanme que hay cosas que de repente me piden que digo, wow, o sea, sí me falta, ¿no? Y entonces creo que esa evangelización tiene que suceder. Alrededor de lo que hablaban ahorita mucho, criptomonedas y monederos digitales, bueno, es lo de hoy porque también es lo que está en boca de todos. Hay muchas noticias que se vuelven fake news a través de estos videos, los deepfakes, porque lo que quieren es que la gente se confunda y que no se desinforme acerca de lo que puede o no puede pasar, o de miedo o no de miedo, o que no pasa nada, etcétera, porque esa es la forma, la desinformación es lo que hace que las personas o las empresas podamos estar más vulnerables en algún momento. El home office y el acceso remoto, porque no hay políticas de home office y muchas de las redes, cuando contratas algunas de las redes, incluso a veces te dice la red, el protocolo que estás utilizando no es un protocolo seguro. Y nadie sabe qué hacer con eso y tampoco le van a hablar al proveedor para decirle qué tengo que hacer para que sea seguro, ¿no? Entonces, incluso en tu casa, tú estás accediendo a una red que a lo mejor tiene un protocolo que no es seguro y no estamos considerando que eso puede ser también una entrada, pues ahora hay mucho home office o hay muchas cosas híbridas. Las ciudades inteligentes, cada vez más, hay más dispositivos conectados, tanto en las ciudades, medidores de luz, medidores de agua, medidores de tráfico, etcétera. Entonces, los ciberataques pueden crear un caos, y quizás hasta las siguientes guerras no van a ser tan bélicas, sino más bien de que te quito la luz y entonces tienes un gran impacto, o me meto a tus temas gubernamentales de la ciudad inteligente. Entonces, y asimismo las personas cada vez tenemos en nuestra casa más dispositivos inteligentes que están conectados al internet, que pueden recibir mucha información por parte de nosotros y que no sabemos cómo protegernos. Entonces, tanto personal como con la empresa, tú necesitas estar cada vez preparándote y hay mucha información al respecto. El código abierto, hoy se usa mucho código abierto, hay una tendencia a todo lo que es la parte del código abierto y también es una tendencia. Toda esta parte de la alteración de tu sitio web, o sea, yo supe del caso de una chica que con criptomoneda invirtió, recibió sus estados de cuenta y dijo, cuando ya esté lista voy a sacar la inversión y me quedo con todos mis dividendos. Y cuando quiso pedir el dividendo no había nada, porque hay páginas web que están reemplazando y que tienes esa pared y la gente no lo está notando. Por eso, muy importante la cultura de saber los HTTPS, que son de seguridad, y muchas otras cosas que son muy simples, pero que son cosas que nos pueden comprometer bastante, ¿no? El correo, políticas de correo, que es por donde llega todo personal y no, y la parte también de la extorsión, ¿no? Todos los doxing que hay para extorsionarnos, y como ahora todo lo publicamos en redes sociales y todo, también tenemos que tener una cultura de ver qué es lo que estamos publicando y que no nos pongamos en riesgo por ese tipo de cosas. Ataques al escritorio remoto aumentaron el 78% en el año pasado, después de con respecto a la pandemia, y de todas maneras sigue aumentando y aumentando. Y aquí les muestro una estadística de todos los países, la fuente es Kaspersky, de cuántos son los millones de intentos de ataques en el 2021. Brasil como número 1, y bueno, para no leer todos los demás, pero todos estamos de alguna forma ahí. Costa Rica está incrementándose un 378%, no dieron cifra, pero bastante.
y el ransomware aumentó 151%. O sea, son crecimientos triple dígito que muchas empresas quisiéramos en revenue y en éxito y en muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el tema de la ciberseguridad. Entonces, hay que crear una cosa en las empresas que se llama la ciberresiliencia. Honestamente, en esta vida ya, y como vivimos en este mundo que todo cambia constantemente, lo único constante es el cambio. La resiliencia es algo que todos los seres humanos tenemos que aprender a tener en todos los aspectos de nuestra vida. Pero en cuanto a la ciberseguridad, las empresas necesitamos tener la forma de recuperarnos a un ataque rápidamente para asegurar la continuidad del negocio. En la pandemia, la mayoría de las empresas se sentaron a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Tenía muchos escritorios, se van a ir a sus casas, no tengo VPN, no tengo una política, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con la continuidad operativa? Era lo que más preocupaba antes que otro tipo de recomendaciones o de proyectos, ¿no? Y eso es súper importante porque al ser ciberresiliente vamos a poder reducir pérdidas financieras de millones de dólares. Imagínense si no invertir en ciberseguridad, puede ser, a lo mejor el proyecto puede ser caro, entre comillas. ¿Qué será si nosotros tenemos un ciberataque y tenemos pérdidas financieras? Y no solamente financieras, sino también de marca, de reputación, de que los clientes no confíen. Todo se sabe hoy más que nunca, las redes sociales, tuviste un impacto y eso afecta en cuanto a pérdida de clientes, en cuanto a imagen de la marca, etcétera, y no cumplimos a veces regulaciones y requisitos legales. Un dato que debe estar protegido, nos pueden meter una multa porque ese dato no lo protegimos como puede ser y también puede haber una pérdida importante. Entonces, la ciberresiliencia debe ser algo sumamente importante. Ahora, es responsabilidad de todos, o sea, no solamente del departamento de tecnología. El CIO no solamente es el que tiene que establecer la estrategia, sino se tiene que sentar todo el comité ejecutivo y pensar que se requiere un cambio de cultura. Y el cambio de cultura viene de arriba hacia abajo, desde que lo asumen los ejecutivos y los directores y lo plantean y quien no, cuando tienes una meta y no la vas siguiendo y no la inspeccionas, no llegas a ningún lado. Entonces necesitas a todos on board para poderlo hacer y para que este cambio de cultura suceda. Entonces, ¿cómo empezar? Yo diría, como muchos lo dijeron ahora en el foro, partamos de un assessment, una visión de dónde estamos. A veces no sabemos ni qué tenemos y no solo es de tecnología, sino la transformación digital son 4 cosas para mí. Son procesos, gente, tecnología y un cuarto factor que yo estoy ahora agregando mucho son los factores externos. O sea, me voy a transformar con lo que es primordial y principal ahorita, mi short term, y voy a hacer cómo voy a hacer un plan en el futuro, ¿no? La ciberseguridad debería decir uno de estos factores a transformarte digitalmente en el short term. Y los demás, bueno, ya tendrán que ver con competencia, ganar clientes y otras cosas, ¿no? Perdón, tienes que partir de esta visión. Luego tienes que diagramar la organización, cómo almacena los datos, cómo los modifica, cómo los elimina, cómo está tu estrategia de create, read, update and delete, porque esto te va a decir dónde pueden estar tus puntos vulnerables y a veces de verdad en temas de gestión de datos no se tiene diagramado nada. Los datos llegan como llegan, salen como salen y hoy hay miles de datos, no solo los de las bases de datos. Hay sensores biométricos, hay Exceles, hay Words y en la casa la gente está también, presta su computadora, entonces pasan muchísimas cosas. Ahora, para poder empezar, necesitas siempre, como en todo proyecto, establecer las prioridades, ¿no? ¿Qué es importante, qué es urgente, a dónde me tengo que enfocar? Y con esto hacer un plan estratégico. Y no solamente de tecnología, sino también de políticas, de procesos, procedimientos. Si no las tienes, crearlas y buscar en la tecnología la automatización de aquellos procesos críticos que te pudieran dar un impacto. Como todo en esta vida, y vuelvo a repetir, el impacto más pronto que pueda ser, después el mediano y el largo, y hacer un frame de un proyecto que realmente no va a ser un proyecto, es un proceso porque esto nunca va a acabar. Siempre hay nuevas amenazas, nuevas situaciones, nuevos salen. Vamos más rápido y tenemos siempre que estar atentos. Es como un proceso más que un proyecto. La segunda, como decía, es un proceso continuo. Entonces,
tienes que auditar constantemente cómo estás en tus resultados. Y sí, vi por ahí la plática de hace rato, me parece que era de David, o sea, que hablaba del ethical hacking, o sea, contratar un servicio que te simule sin que la gente sepa, para que entonces, si tú no sabes dónde estás, entonces alguien te pueda apoyar a decir. Y ya yo he conocido personas que me han dicho, me reportaron porque me mandaron un phishing y yo lo contesté y me tuvieron que enseñar y todo. Entonces las empresas lo están haciendo. Yo creo que es una de las cosas que debería de ser, porque esto nos va a ayudar mucho en la estrategia de seguridad y saber en dónde son los puntos que tenemos que atender. No se puede todo al mismo tiempo. Es como cuando subes una montaña, tienes que ir con 4 puntos, 2 manos, 2 piernas. Solo puedes soltar uno, porque si sueltas 2 o 3, te caes. Entonces, ¿cuál es el que tienes que soltar primero? Que es el que más impacta, para luego seguir subiendo y poder ser exitoso en tu estrategia de ciberseguridad. Las políticas, al menos, deberían de haber estas 8 políticas de ciberseguridad, y si no existen, hay que crearlas. Y si existen, hay que revisarlas constantemente, que es la de protección de datos, porque pueden haber multas muy grandes, GDPR y muchas otras cosas con respecto a la protección de datos. Si los datos de una persona salen porque no estábamos protegidos, podemos meternos en un problema súper grande. Las contraseñas y utilizar softwares de password management y todo eso que existen, Kaspersky y otros tienen esto, que ayudan a tener control de alguna manera. Política de actualizaciones de software. Hay veces que no actualizamos ni la plataforma, ni el celular, ni nada. Tenemos que actualizar todo el software, todas las aplicaciones, todo lo que tenemos, porque siempre vienen mejorando contra ataques de ciberseguridad. La política de almacenamiento y copias de seguridad y backup también. Y no solamente en lo digital. Ahora las personas que trabajan en su casa no pueden dejar papeles como el escritorio limpio, y tienen que haber políticas del uso o de romper aquellos papeles, como en la oficina, cuando no puedan ser utilizados, etcétera. Seguridad en el puesto de trabajo, política del correo electrónico. Ahí hay que enseñar mucho el tema del phishing. O sea, desde que abres el celular, te mandan uno que parece de Amazon. Tú siempre pides en Amazon y pareciera que es de Amazon, porque de verdad tiene todo tal cual. Pero si tú le das clic al dominio, te puedes dar cuenta que no viene de Amazon, que es de otro lado, y entonces no le das. Pero son cosas que las personas que estamos en eso podemos saber, pero las personas que no lo entienden, y mismo del trabajo, que no están en tecnología, no lo saben. Entonces puede haber una amenaza muy fuerte con los correos electrónicos. La política, como decía, del uso del Wi-Fi y redes externas. O sea, todos ya estamos conectados afuera. A veces nos conectamos desde la red del celular, en una red no protegida, y la verdad no importa, ¿no? Entonces tenemos que tener una política y poner la tecnología para protegernos cuando estemos en este tipo de cosas. Y la clasificación de la información. Hay información que es sensible y que tiene que ser mucho más protegida. Entonces, y también ahora en los call centers, pues temas de enmascaramiento de datos, encripción de datos, etcétera, y cómo vamos a clasificar la información sensible o no sensible, ¿no? Recursos humanos tiene un rol bien importante que hacer aquí, porque las políticas no sirven de nada si no son explicadas y si no se hace extensibles a todo el mundo, y que hayan dudas y respuestas, y que te asegures que las personas están entendiendo las diferentes políticas. Entonces, con recursos humanos se tienen que hacer campañas constantes de comunicación para que se adopten estas políticas y haya un canal para dudas y para resolver cualquier cosa. Se tienen que actualizar, no se pueden quedar como que ya hice la política y ahí la veo dentro de unos años. No, o sea, estas políticas se actualizan porque esto cambia, como les digo, día con día, año con año. Tenemos que crear conciencia y tenemos que saber el impacto que tiene que ver con no estar protegidos. Y como es de todos, las personas y todos los que están alrededor, no se trata como este señor aquí, a ver, tráiganme para ver a quién le vamos a echar la culpa. La culpa es de todos, la responsabilidad es de todos. Más bien, yo digo que nunca hay culpas, hay responsabilidades. Entonces, la responsabilidad es de todos, desde poner todos los recursos para que la gente entienda la importancia de la ciberseguridad, hasta hacerla que suceda con cosas que tienen que suceder, hasta el tema de que desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo entiendan y estén on board de que esto puede ser un impacto muy fuerte si no estamos ahí. Entonces, transmitir esto de que necesitamos un entorno seguro y que se requiere que todos participen.
Es importante saber el tema en la estrategia de seguridad, quiénes son los responsables de los datos, quiénes son los accountable, las matrices RASI, que eso lo hacemos nosotros como parte de la estrategia de gestión de datos, pero necesitas para también darles privilegios en los sistemas a todas las personas, solo los que tienen que leer, a los que tienen que hacer, y que esto esté, y utilizar varias herramientas también de autentización de passwords, Active Directory, LDAPs, Kerberos y muchas otras cosas, ¿no? Protocolos importantes. Y el change management, o sea, dentro de ciberseguridad hay un tema de cambio de la organización. Entonces, se tiene que hacer una estrategia de change management y si no la tienes interna, vale la pena conseguir a alguien que te ayude a ver cómo está la gente adoptando esto, porque es un tema de cambio constante y eso se tiene que hacer. El uso de la tecnología, como ya lo han dicho y lo dicen en los anuncios que he estado viendo en el foro, o sea, tienes que buscar socios tecnológicos, no tecnología. O sea, son gente que no solamente te quieren vender el fierro, sino que aparte te van a ayudar con la experiencia, te van a hacer preguntas, te van a ayudar, te van a ver la situación actual, van a ver hacia dónde tienes que ir y entonces elegir qué tecnología vas a implementar, ¿no? Soluciones que detecten alguna amenaza, arquitectura de red, protocolos, soluciones de endpoint, soluciones de ataques, el blockchain, que es una solución que también está ahora muy, muy en boga, los password manager, los biométricos para la autenticación, la parte de backups y copias de seguridad, bien importante, que a veces yo tengo una anécdota que no me da tiempo de contárselas, pero cuando era chiquita, eso fue un tema que me hizo aprender muchísimo. Estrategias de alta disponibilidad, soluciones, como decíamos, de enmascaramiento, de encripción de datos. Y bueno, hay que comenzar, no necesita gastar mucho para comenzar a protegerte. Por ahí dijeron lo de los post-its y aquí yo los tengo, ¿no? Cualquier detalle pequeño y simple que parezca es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y a veces pudieron ser prevenidas como estas cosas, ¿no? El tener una política de ciberseguridad no es muy costosa, el revisar los permisos de los usuarios, el tener restricciones a instalación de aplicaciones y a veces nosotros mismos en el iPhone o en el teléfono bajamos una aplicación, ni leemos la política de privacidad, la bajamos y a veces estamos bajando una aplicación que está monitoreando todo nuestro teléfono y luego nos preguntamos por qué tienen información de nosotros, ¿no? Entonces, restricción a la instalación de aplicaciones en los dispositivos móviles y no, porque ahora hasta los datos están en los dispositivos móviles, ¿no? Hardening en sistemas operativos, definitivamente tener antivirus, anti-malware, el monitoreo constante, asegurar las actualizaciones de software. Si hay muchas computadoras, tiene que haber una estrategia para que te asegures que la gente está actualizando todas las aplicaciones, las conexiones a internet mediante puntos de acceso seguros y también comentarles cómo hacerlo en su casa para poderlo hacer, no sitios web públicos a medida de lo posible para compartir archivos, solo para conectarse, cerrar sesión siempre, eso es básico y a veces nos salimos de la computadora y dejamos nuestra banca en línea abierta y solo la cerramos y no nos salimos, tenemos que cerrar siempre las sesiones, buscar los protocolos donde el site esté seguro, las políticas de uso de redes sociales, es muy importante, o sea, las redes sociales, la gente es muy buena para muchas cosas, pero también si no sabemos cómo usar las redes nos puede impactar a niveles de la empresa y también los dispositivos móviles. O sea, el dispositivo móvil, cuando sea personal, ahí mismo se abren los correos electrónicos, se comparte la información, es otra extensión más que hoy en día se tiene que tomar mucho en cuenta. Y bueno, hasta aquí fue mi conversación. Rey, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Esther. Vamos con estas preguntas que tenemos. Tenemos 3 preguntas para ti en este instante. Nos pregunta uno de los usuarios. Hablabas de ciberresiliencia. Por favor, ¿me puedes explicar en términos prácticos cómo le vendo a mi organización la ciberresiliencia? En realidad, yo creo que tocas un tema que es súper importante, que es cómo internamente convences a la organización de hacerte resiliente en este tema, ¿no? ¿Cómo se lo vendería? Yo haría un caso de negocios y diría, si tú crees que puedes tener un cierto impacto o amenaza sobre algunas cosas,
y que pudieras estar preparado porque sabes que no tienes antivirus. O sea, voy a poner ejemplos como súper simples, ¿no? Antivirus y que puedes hacer esto. Yo haría un como programa, como un caso de negocios y les diría, ¿saben qué? Puede ser que si nosotros no implementamos acciones, podamos tener un ataque. Y la ciberresiliencia lo que es estar preparado por si sucede ese ataque. Es decir, que si llegara a suceder, tú tienes el plan A y el plan B para que esto suceda. Entonces, cada empresa es diferente, pero yo lo vería como un caso, un proyecto, un business case de decir, yo ya revisé, estamos así, nos falta todo esto y no estamos listos. Si hoy nos atacan, vamos a perder tanto dinero, vamos a perder clientes, vamos a hacer esto. Ese formaría mi business case. Y luego se lo presentaría a nivel ejecutivo. Iría comprando quizás por separado cada uno de ellos que me dieran su feedback de cómo lo ven para que no llegara como un impacto y que alguien se sintiera responsable, culpable, y lo vendería de esa manera, con el concepto de que si no estás listo o no haces acciones para estar listo, el impacto si te atacan puede ser fatal para las empresas. En una de las filminas mencionabas las diferentes políticas que recomienda seguir en las organizaciones. Dado que estamos en una economía totalmente digital, ¿crees que esta transformación, nos preguntan, debe liderarla quién? ¿El Departamento de Recursos Humanos? ¿Quién debe liderar de ahí este tipo de políticas para ser asumidas por toda la organización? Yo creo que deben de elegir no necesariamente a TI, sino también debería estar el área de legal, por ejemplo, dentro de esto mismo, porque hay muchas cosas de protección de datos personales, regulaciones, etcétera, y lo debería de hacer un equipo. Probablemente el área de TI, con respecto a cada una de las diferentes políticas, tiene como ciertas áreas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aplicaciones y la parte de actualización del software, las contraseñas, todo este tipo de cosas. TI es quien debería de poner eso. Yo haría un comité. Por el otro lado, pues vemos el tema de regulaciones, protección de datos personales, etcétera, y podría estar el área de legal. Y por el otro lado ves el tema del espacio de trabajo, de todo el tema y recursos humanos. Entonces, yo lo que haría es un comité, como un consejo de personas que trabajen juntos para que todas estas políticas se interrelacionen y se puedan echar a andar. Pondría a un líder y el líder lo debería de ver la empresa. Si es un tema de change management, probablemente el líder de que todo esto sucediera pudiera ser recursos humanos y que hiciera que sistemas pudiera hacer las políticas. Nada más las políticas tienen que ser creadas por el área correspondiente. Pero yo organizaría un comité porque no es de una sola área, no es nada más de sistemas o de recursos humanos o de legal, sino es de la empresa en conjunto y tenemos que cambiar ese mindset. O sea, este tema es, tiene que crearse un comité de ciberseguridad, un departamento específico que valore todas estas cosas. Gracias por tu respuesta. Nos pregunta Juan Carlos, ¿cuáles serían las principales ideas para protegerse sobre la red pública que, como bien usted dijo, estamos de una u otra forma conectados? ¿Hay algún mecanismo o ya parte más de la responsabilidad de uno mismo? Pregunta Juan Carlos. No entendí muy bien la pregunta. ¿Es a nivel personal? O sea, ¿cómo le haces tú para cuando estés en una red pública? Sí, lo que él dice es que de una u otra forma todos estamos conectados en una red en cualquier momento de nuestra vida, por lo tanto, él considera que sí es más bien desde el punto de vista de la responsabilidad personal, porque no hay invulnerabilidad en ningún momento dado. Sí, la parte es que nosotros tenemos que educar a que todo es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y pues tienes que educar en ciertas cosas. O sea, no es que no te conectes en un Starbucks porque pues necesitas conectarte en un Starbucks, ¿no? Pero pues te recomiendo que en el Starbucks pues no entres a tus cuentas bancarias o si te necesitas hacer una transacción importante o algún tema donde hay datos sensibles y por eso el tema de los datos sensibles, no sensibles y todo, pues no, sería mejor que no lo hiciera. Yo tengo una anécdota en un congreso donde fui cuando trabajaba en una empresa de tecnología muy grande, me senté al lado de un señor que lo iba a ver, que iba a ser mi cliente y yo no lo conocía, y en esa red con 1000 personas ahí, yo quise hacer una transacción bancaria, el señor de al lado me empezó a decir que no lo hiciera, y yo casi como que lo veo así, soy respetuosa, menos mal que no le dije que no se metiera en lo que estaba haciendo, y ya lo dejé de hacer y me reí, y luego sucede que era mi cliente, ¿no? Y entonces me metió una regañada. Yo estaba muy chiquita, chicos, fue hace muchos, muchos, muchos años. Y me metió una regañada porque me dijo que eso nunca lo hiciera, que en un lugar público no me conectara a la banca y todo. Le dije, pero es que lo necesito hacer.
pues te esperas y ves una VPN y me explicó muchas cosas. Y esto ya venía desde, la verdad, les prometo, hace muchos años, hace más de 15 años. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad de todos. Necesitamos conectarnos. Hay VPNs personales que tú ya puedes bajar también y que puedes tener en el celular y en la computadora para conectarte en ciertos lugares. Y debes de estar muy consciente nada más que si hay una información sensible, crítica, y tú lo haces en un lugar público y hay un hacker por ahí, definitivamente pues se van a robar tu información. Esther, montañas de datos manejamos todas las organizaciones a diario y tú eres una experta con tu compañía en el manejo también de datos y el manejo correcto de datos. ¿Hay alguna organización, aparte de la tuya, que te llame la atención por ese proceso que ha desarrollado en su manejo de datos y que puedas considerarla como caso de éxito, por ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos con una empresa, uno de nuestros clientes, ellos están súper cañones en el tema de protección de datos y de su área de seguridad. Certificaciones de todos los sistemas, cuando tú les vendes, tienes que certificarte en todo, etcétera. O sea, como cliente es una organización que están súper atentos incluso al hardening de los equipos, a que las imágenes que tienen los equipos y las computadoras, no cualquiera puede ser una imagen normal, sino tiene que ser instalada por el Departamento de Seguridad con todas las medidas y todo. Ellos tienen un área de seguridad que no es fácil pasar. Incluso cuando tú les vendes alguna plataforma, te ponen una cantidad de requisitos y si no terminas de pasar todos esos requisitos, pues aun cuando haya sido la mejor plataforma, no te la compran, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y por lo que decía, tenemos otro cliente que ahorita que les vendimos, de verdad nos mandó la lista del acuerdo de ciberseguridad y seguridad de datos que era interminable. O sea, nosotros una empresa de 6 años y teníamos muchas de esas cosas, pero habían varios puntitos que no teníamos. Entonces, yo creo que también es muy bueno que eso estén haciendo, porque no nada más es la empresa, sino es toda la cadena alrededor. O sea, puedes estar teniendo una amenaza a través de que compartes datos con un proveedor, con un cliente, con todo que ya es digital, ¿no? Pero a veces hasta puedes sentir, y yo creo que es lo que pasa mucho, la gente se fastidia, ¿no? Porque pones el antivirus, como Kaspersky, que es lo que tenemos nosotros, y a veces no te deja hacer nada. Y dices, es que quiero entrar, ¿no? Al principio no lo entiendes, pero luego, si tienes un ataque, dices, ay, bendito Dios que lo tenía, ¿no? O sea, qué bueno que no fue así. Esther, pues muchísimas gracias por la información. Sabemos que tienes una reunión muy importante, así que ya tu agenda está bastante ajustada. Un saludo especial en Brasil, donde estás, Esther Riverol, CEO de Aldatum en México. Gracias, gracias, Rey. Y bueno, un saludo a todos desde Río de Janeiro por ahora. Que Muy estén muy bien. bien. Y me encantó el foro, Rey? Felicidades a todos los speakers y qué bueno que se hacen estos foros, Mil Esperamos gracias. poder llevar de tu mano esto a México también y a demás países, por favor. Te hacemos el comercial en vivo.